Y vamos a especificar y vamos a hablar más en profundidad respecto a la clase media. ¿Qué es la clase media? ¿Dónde está la clase media? ¿Dónde vive la clase media? ¿Se consideran ustedes, por ejemplo, clase media, Gaby? Yo, últimamente, económicamente no, porque he subido un poco del sueldo y eso, pero soy profundamente clase media. Ya. Mi padre era almacenero, yo me eduqué totalmente gratis en colegios buenos, estudié en la Universidad de Chile totalmente gratis en aquellos años. Soy clase media a mucha honra. Wilito, ¿clase media? Bueno, la verdad. bueno, Pero ¿por qué la gente le tiene como vergüenza decir clase Sí, media, lo que pasa es baja, que alta, media? Es como soy el cada uno con el lo típico suyo. clase media para mí es una persona que con mucho esfuerzo salió adelante, y en el Claro. caso mío, ¿De qué Pero- te reís, pero- Felipe? pero- No, estoy riendo, estoy escuchando. Pero eso no tiene nada que ver, porque se supone que todo... a ver, la mayoría de la gente honesta, que saca la mugre trabajando, Sí. como cualquier persona, llega a ser clase media, clase alta, media alta, No, yo no media soy media. clase Alta alta. económicamente, pero no... ¿Pero no Lo qué? que pasa es que esto se generó la discusión por las declaraciones que hizo Andrónico Luxic Sí. en China, señalando que a propósito del crecimiento y que la gente ha ido adquiriendo ciertos bienes, señaló eso, que la clase media ahora tiene la posibilidad de tener un segundo auto y una casa en la playa. De hecho, hay Mentira. gente que ya está saliendo a protestar, a exigir Hasta la segunda la segunda casa. casa en la playa y el segundo ¿Tú qué auto querés, tu porque casa no le ha en la llegado. playa? Claro, yo que... No, yo por lo menos soy de origen de clase media, totalmente. Mis papás, ninguno de los dos profesionales. Pero origen, pero hoy día, Por eso, hoy día no. claro, por lo mío que dice la Gaby, porque uno ha ido, Yo no. de alguna manera, en términos de ingresos, relativamente mejores ingresos que los que tuvieron tus papás o tus abuelos. Claro. ¿Cachai? Pero Pero ¿sabes yo qué? soy de origen Y clase tenemos- media, absolutamente. Y tenemos más educación porque Sobre todo nos tu dieron casa. educación Exacto. en Sobre buenos todo tu colegios. rostro. Sobre todo mi gratuitos. Para hablar de esto es que tenemos a un sociólogo que está invitado a nuestro programa, lo vamos a presentar desde ya. Andrés Varas, por favor, Bravo. bienvenido. Que nos explique porque no entiendo Andrés nos va a nada. explicar qué es lo que es finalmente esta tan mencionada clase media. Presidente de la Asociación de Investigadores de Mercado. Así es. Y queremos conversar contigo respecto a eso. Mucho se habla de la clase media. Gran parte de la población se siente clase media. Pero ¿es realmente la clase media la que menciona el señor Andrónico Luxic, la que tiene la posibilidad de tener una casa en la playa, una segunda propiedad? Bueno, es poca gente la que hace lo que hizo la Gabriela recién, que es decir, oye, mira, yo tengo un origen profundamente, lo que decía Felipe también, clase media, pero las circunstancias de la vida han hecho que uno progrese y se Económicamente. encuentre en otro lugar. Movilidad Pero mi social. corazón sigue ahí. Bueno, yo creo que probablemente el señor Luxic no tuvo la oportunidad y está mirando muy a la distancia. Cuando mira uno muy a la distancia pierde un poco Perspectiva. las proporciones. La clase media hoy día no tiene la capacidad que tiene, pero él mismo se retractó. ¿ah? Sí. Sí, se retractó después. Dijo que era un muy mal ejemplo, pero que en realidad lo que él quería decir era que estaba... Profundamente equivocado. Claro, pero que la cosa había mejorado, que en Chile había existido Pero tengo una crecimiento, qué sé consulta. yo. El otro día nosotros hablábamos en pauta. Hay clase media baja, clase media alta, clase media media. Media, sí. O cuándo vas a ser más. Hay otro nombre que avanza cuando tenés lucas, cuando te va bien, cuando tenés 4 casas o tenés un niño en un colegio privado. ¿Cuál es la clase media? ¿Cuál es el sueldo de la clase media? Bueno, vamos a revisar hartos datos, pero yo creo que el primero entender que esta denominación de clase media, clase alta y clase baja no solamente es un tecnicismo que aplicamos algunos para hablar del mercado o para hablar de políticas públicas, sino que también es un sentimiento de las personas. La gente se ubica, como ustedes mismos hacían el ejercicio, en Claro. un lugar. Y ese lugar en Chile normalmente es la clase media. ¿Por qué? Porque uno lo les tiene da asociado a cosas, pues, a vivencias del pasado. Mi papá, mi mamá, familia de esfuerzo. Conseguimos educación en nuestra familia, producto del trabajo de mi papá y esforzado de mi mamá, etcétera, etcétera. Y hemos ido surgiendo en el tiempo. Entonces esta idea de progresar, de que todo cuesta más o menos cuesta arriba, que hay que hacer harto esfuerzo, que hay que educarse para poder lograr la próxima plataforma, es una idea muy mayoritaria en la población chilena de lo que significa ser clase media. Andrés, tú nos trajiste algunos datos. Propongo que los Traje empecemos algunos datos. a revisar y que tomemos Abrámonos. posición acá para Bueno, poder verlo y nos vaya abrámonos. explicando. Porque te acuerdas que Voy a la silla, en ponernos las sentados, décadas por anteriores, quizás lo más iconográfico de la clase media eran los Venegas, ¿no? Como la Florida. Absolutamente. Pero acá tenemos, por ¿Quiere una ejemplo, la silla? descripción según los ingresos, ¿no? Yo ahora no sé. A ver, esta descripción tiene que ver con los Voy a llevar. ingresos, como bien dice Jean-Philippe, pero también tiene que ver
con educación y con la ocupación que logra el principal sostenedor del hogar, que es la persona que más lucas lleva a la economía casera. Perfecto. Entonces, lo que hay es una segmentación que se da en 7 grupos. Cuando hablamos del grupo E, estamos ¿El hablando sueldo de mínimo? pobreza en Chile. Esa pobreza está definida por el Estado, por los gobiernos de turno, por el Ministerio de Desarrollo Social, que dice, oye, en Chile hay tantos pobres y eso se distribuye de la Ahora, manera que ellos quieren. igual ese monto es relativamente alto, 324.000. Pero para una familia. Pero por eso ahí hay que. Pero aguantémonos C3, antes de eso. Ya. No sé qué te parece. Dale. Pero de alguna forma, ahí en ese gráfico Menos. dice descripción, grupo socioeconómico según ingreso. O sea, es súper clarito cuál es la clase media o cuál es el rango, por decirlo de alguna manera, en que nos sueldo tenemos de que la- mover. Es decir, ingreso mínimo y máximo del para que ingreso. una persona Ok. sea clase media. Aquí, lo que hay aquí son los promedios por grupo. Cuando nosotros empezamos a hablar de clase media es cuando salimos del grupo D y llegamos al C3. Ok. El C3, que es aproximadamente, vamos a ver los números después, pero alrededor de un 30% de la población, o sea, uno de los grupos más mayoritarios, más potentes de todos, Casi un tercio, claro. tiene un ingreso medio de casi 900.000 pesos mensuales hogar. Es Hogar. decir, si tú piensas que las personas tenemos más o menos hogares constituidos entre tres personas promedio, aprox, Que eso hay que ganan- distribuirlo. Pero me estoy echando la... se me- Cuidado, que eso nosotros lo cuidamos como hueso de santo. Así veo. Entonces, 899.000 pesos es la media. Ahora, hay pisos y techos en eso. Exacto. Por lo tanto, probablemente el piso va a tener que ver alrededor de los 650.000 pesos y el techo de SC3 debiera estar alrededor de los 950, por ahí. Ahora, eso va a depender de la cantidad de personas que viven en el hogar, por lo tanto, los pisos siempre son móviles. ¿Y de porque- cuántos trabajan y tienen sueldo? es que ese es el punto, porque si en un hogar ganamos 900.000 pesos y vive una sola persona Está bien. que trabaja para sí mismo, Está acomodado. su condición es distinta a que si con los mismos 899.000 pesos viven 4 personas y hay que pagar colegio, hay que pagar Y la madre no universidad. puede ir a trabajar o lo O que si hay sea. alguien enfermo en la casa. Exactamente. Ahora, perdona. Pero clase media, C3 y C2 en mi concepto, a pesar de que en el mundo se habla de que la clase C, que incluiría el C1B y C1A que están acá, forman parte de la clase media, cuando uno ve el comportamiento del C1B y del C1A, en una serie de indicadores que vamos a ver más adelante, empiezas a entender de que en Chile se empiezan a parecer mucho más al comportamiento de la B o tienden más a parecerse al comportamiento de la élite que solamente al de los grupos medios. Entonces, clase media, más típicamente clase media, C3 y C2, que es alrededor de un 41-42% de la población. ¿Cierto? Ah, pero Tenemos con más gráficos. con ese sueldo no alcanza. Y tener una casa en la playa. Ahora, y comprar Bueno, pero auto. hagamos el ejercicio porque ustedes mismos estaban haciendo este juego de clasificaciones. Claro. ¿Alguno de ustedes, después de ver esto, Claro. podría decir o afirmar que estaban en clase media? No, pues, no somos clase No. media. No. Yo creo que era a lo que apuntabas tú al comienzo, ¿no? Que El origen. Económicamente quizás no. nosotros también somos ejemplos absolutamente excepcionales de movilidad social en un país en que en general donde nace es donde probablemente va a poder estar. Existe poco nivel de ascenso. Corrígeme si estoy equivocado, pero la sensación que da es que hay poco nivel de ascenso social en Chile, ¿no? Lo que ha ocurrido en las últimas, o sea, lo que tiende a ocurrir siempre, pero lo que ha ocurrido en las últimas 3 décadas, Gabriel. Otra cosa que también nosotros dependemos, no somos yo por lo menos no soy trabajador de plantilla, soy freelance. un Puedo reclamo. estar un año entero sin trabajar y un año ganar la Hacer ABC1 columna alta y y después- 3 años no tener trabajo o 2 años no tener trabajo. Eso es un reclamo. Caso de Y excepción. puede ser pituca sin lucas. Claro. Aquí Mira. nos puede explicar este gráfico, por favor, Total. Andrés, ¿en qué consiste esto? El porcentaje de hogares por grupo socioeconómico a nivel Santiago. Claro, este es el peso poblacional, el porcentaje de la población que pertenece a cada uno de estos estratos, o a estos grupos, o estos segmentos, en caso de Santiago. Sí. Porque Después vamos a ver el de vamos a Chile. ver que después esta misma distribución, cuando uno va a Chile, se cambia un poco. Igual Porque el Enormemente. principio importante es que la riqueza se concentra. Y se concentra normalmente en las capitales o en las grandes urbes. Por lo tanto, la mayor concentración del grupo más alto, el AB, C1A y C1B, se da en Santiago versus otras capitales regionales y versus el Concepción, resto de Temuco. las O ciudades sea, de te da, provincia. eso te da más o menos el 20%, pero el que está acá, perdona, ¿eso es clase media? Eso es, en mi concepto, Sí, clase po. media, C2 y C3, alrededor de un 43%. Ahora,
Puedo Es casi la mitad, digamos. Puedo hacer una reflexión respecto del C1B. El C1B es un grupo... Perdóname, ¿cuánto gana el C1B? El promedio en plata. Volvamos al gráfico anterior, porque los números de ese memoria... gráfico de Pero alrededor de un Intermedia millón... es plata. Casi 2 millones de pesos. Casi 2 millones de pesos. ¿Cierto? Casi 2 millones. Y que para También pegarse un clase salto al media. C1A tiene 2 millones contra casi 3 millones de pesos aproximadamente, ¿verdad? Pero volvamos al gráfico por favor, anterior. Nos vamos al siguiente. Gracias, Gonzalo. Este C1B, que pesa un 8%, en el caso de Santiago, es un grupo que hizo una escapada de la clase media típica porque Ya. estudió más, porque probablemente... Los dos trabajan a lo mejor. Los dos trabajan y decidieron o postergar maternidad o no tener más hijos y por lo Claro. tanto tienen menos hijos y tienen una capacidad de mayores ingresos per cápita. Pero también es un segmento que está súper endeudado. Que cuando uno hace investigaciones más cualitativas y les pregunta, oye, ¿cómo viven? Viven un poco hasta aquí, como endeudado para pagar la educación, endeudado para pagar la casa. El 80% de ese gráfico Para está salud, endeudado. para todo. La mayor parte de los chilenos, y la Pamela tiene razón, está endeudado y se endeuda en cosas que son súper básicas, como para alimentarse, para educarse. Claro, para Eso vivir. es un tema. Pero este C1B es un grupo que escapa de la clase media, que se tiende a parecer un poco más a la élite, justamente en sus hábitos, en sus comportamientos. Por ejemplo, vamos a ver algunos datos más adelante, tienen más proporción de ISAPRE que de FONASA versus los otros grupos, etcétera, etcétera. Pero Tienen- y ese grupo eventualmente pudiese, Ese grupo- es factible de que vuelva a caer Sin si duda. es que el nivel de es que deuda tiene hijos, po. crece un poco más o tiene un hijo más O pierde el trabajo. o tiene un niño más en la Pierde la universidad, ¿podría caer automáticamente al Se C2? enferma O sea, alguien. ponte tú, para tomar el ejemplo de su colega recién, De la Marco, Gaby, claro. Con el tema del accidente. Shikoku. No con Ah, el tema del matrimonio, porque ahí me va a tener problemas, Sí. pero con el tema del accidente, lo que le ocurra a la mayor parte de los chilenos es que un caso como ese significa probablemente un descenso socioeconómico importante. Porque si ella tuvo que dejar de trabajar para poder cuidarlo, evidentemente el seguro que tiene él de salud no le va a cubrir todos los ingresos que tiene, probablemente va a generar un descenso. Ahora, y ese descenso podría haber sido perfectamente del C1B al C2, Y se come sus pero ahorros también podría haber sido del C3 Claro. a la, Al D. a la pobreza nuevamente. Wow. Tenemos también el mismo gráfico, pero ahora en general, en Chile. Chile. Y ahí se produce una variación importante que nos gustaría que nos explicara. Chile se empobrece respecto de Santiago y es un poco lo que nosotros 1.300 decíamos al principio. El grupo E es el grupo pobre, que lo define el Estado, como digo, es más voluminoso. El grupo de riesgo, el grupo D, que es un grupo súper mayoritario en la población, fíjense ustedes, 37%. Es el que ganaba 900, no, 600. Este es el que No, ganaba 600 y algo, 600 y tanto, poco que- menos incluso. Podemos Divide volver en al 5. número. Este grupo, en Naciones Unidas se le denomina grupo de riesgo. Este 500. grupo que gana 562 promedio Claro. mensual total. Se le denomina grupo de riesgo o de inminente riesgo de caer en pobreza. O Claro. sea, aquí cualquier piedra en el camino, se enfermó uno de los integrantes del hogar, que se Un perdió niño la en la pega universidad. uno de ellos, tuvieron un hijo Otro que ingresa a la universidad, o Una enfermedad. hay un adulto mayor que pierde su autonomía dentro de la familia y Y que se necesitan, tienen que hacer esta cargo. familia tiene que hacerse cargo, esa familia tiende a descender socioeconómicamente. Claro, porque tienes que o contratar un enfermero o llevarlo a algún lugar de Un asistencia y cuidador. ahí ya se empieza a mermar el sueldo. Y porque hay que pagar remedios, Claro. y porque las jubilaciones no son lo que los chilenos Y por lo esperamos, tanto, etcétera. perdón, antes de ir al siguiente gráfico, a propósito de lo mismo que... Dale. Por lo tanto, no es por tirarte para abajo el avión, todo lo contrario. Pero la medición siempre es el día 1 del mes. Es decir, cuando hablamos de las cifras de la plata, Sí. digamos, es cuando tú recibes tu sueldo, ¿es correcto? Cuando hablamos ¿O es de- el promedio? Eso. ¿Por qué te lo digo? Porque no es lo mismo con lo que tú cuentas el día 1 con lo que tú cuentas de plata el día 15 o el día 10. Pero el No sé si me ingreso, explico. po, Depende, El muy bien. Lo ingreso que me es estás uno. tratando de decir es que Claro, ya te pero gastaste ¿cuándo? todas las lucas No, que recibiste ayer. porque en una de esas, cuando tú recibes tu ingreso, eres de un grupo socioeconómico específico. Pero cuando pagaste arriendo, cuando Deuda. pagaste tarjetas y cuando pagaste colegio, te transformas automáticamente en otro grupo. No sé si Al me D. explico. Al No, D. está bien. Depende del día del mes, dice Felipe, si lo entiendo, el grupo socioeconómico al que pertenece. Claro, porque mucha gente hay algo de efectivamente eso. se queda Fluctúa. sin lucas por lo que tú dijiste, educación y salud. Pero pedí un Hay préstamo. algo de eso, pero el cálculo está establecido con un ingreso que se llama ingreso total, Ok. definido en la CACEN, que es la encuesta Sí. socioeconómica chilena, y ese ingreso total incluye dos cosas. Uno, el ingreso autónomo,
que es lo que cada uno genera y aporta a la casa. Y supongamos que tu pareja y tú llevan vamos a ponerle 1 millón de pesos entre los dos a la casa. Y lo juntan. Lo juntan, ese es el ingreso autónomo. Pero si tú eres D, E o incluso el tercio C3. inferior del C3, también está sujeto a algunos subsidios estatales. O sea, por ejemplo, si te llega un bono marzo o un bono X, Por hijo. qué sé yo, eso se suma en el cálculo de esa condición socioeconómica. Vamos al siguiente ya. gráfico, pero... Pero más o menos es eso. Ahora, lo Está que tú dices tiene que ver más que nada con la vivencia y con la subjetividad con que uno vive todo esto. Sí, vamos Me al siento siguiente rico el día gráfico, 1, pero el día 5 Lo que pasa es que yo quería especificar algo que mucha gente te dice. Yo de repente soy D el día 1, pero soy E el día 7. O sea, te lo dicen porque te caes sin lucas. Vamos al siguiente gráfico. Dale. Bueno, estas son las caracterizaciones que hay respecto del tema de educación en los distintos grupos. Para que vayamos haciendo algunos contrastes. La clase media, C3, C2, el C3 tiene grueso de población, más de la mitad, 53%, que ya logró la enseñanza media completa. Y un 27% que está más allá. Más allá significa alguna carrera técnica, ¿cierto? Alguna carrera profesional, posgrado, etcétera, etcétera. O sea, aquí hay fundamentalmente formaciones técnicas en todo caso. Y cuando llegas al C2, que está un escalón más arriba, hay 45% profesionales técnicos y aumenta significativamente el porcentaje de universitarios y posgrados. Y así va ocurriendo en la medida que uno va subiendo acá. Aquí al C1B son mayoritariamente, miren ustedes, de 45 o de 26% universitarios en el C2 a 71. Pero el C2 gana 1.800.000 y tanto más o menos. ¿Y con eso le alcanza para tener un hijo en la universidad y tener tu auto y tus cosas? Bueno, a algunos les alcanza y a algunos no les alcanza, y eso va a depender de las elecciones que uno haga. Por ejemplo, si el C2, vamos a ver más adelante que en el gráfico, más o menos la mitad de los hogares C2 tiene auto. El que eligió tener auto, y auto nuevo, probablemente eligió también pagar un poco menos de copago en el colegio de sus hijos, gastarse menos lucas en el supermercado. No irse de vacaciones. No irse de vacaciones para poder tener el auto y lavarlo los días domingos, mostrárselo a los vecinos. Eso puede ser. Ahora, ¿por qué dice eso? Como hay 2 veces que has dicho como de apariencia. La gente... Hay un tema de apariencia y hay un tema pero también no de lo puedo. fundamental. Y la misma clase media entre sí se atacan a veces a unos y otros diciendo, oye, tú haces esto para aparentar y en cambio yo hago lo fundamental. ¿Qué sería lo fundamental? Lo fundamental sería comer bien, darle educación a los hijos, probablemente inclinarse más por un crédito de largo plazo para comprarse una casa, que por crédito de corto plazo para pagar una vacación en el Caribe. Entonces, hay una sensación de permanentes críticas y autocríticas respecto de ser arribista o estar donde realmente O sea, corresponde. ¿somos donde no. arribistas, estás diciendo? Lo que estoy diciendo somos es que arribistas, hay no es muchas personas de clase media que critican a otras personas de clase media Pero las de las altas por igual. mostrarse. Y lo alta igual. Cuando vas al grupo alto pasa lo mismo y cuando vas al grupo bajo también pasa lo mismo. O sea, siempre hay una autocrítica de la sociedad en todo esto. No quiero etiquetarnos para nada. Acá estamos viendo la descripción según el sistema de salud también. Mire. A raíz de lo que ha pasado con la ISAPRE ha entrado mucho en discusión este tema. Miren cómo discrimina. O sea, en el caso de la pobreza, más del 95%, porque el Delta no está, no es que estén en ISAPRE. Me hace falta la plata ahí en cada cosito. El Para recordatorio. poder para recordarse, sí. A la próxima pero ustedes tienen buena memoria. No, yo tengo buena memoria, pero... Pero vale. fíjate lo que pasa. En el caso del C2, la ISAPRE es solo un 32%. Uno podría tener el imaginario que tenía Luxich en la frase que desafortunadamente Sí, hizo. pasa que la ISAPRE son No era carísimas, este, po. no era Claro, este. no era Estaba pensando en otra cosa. Lo que pasa es que cuando uno lo ve muy acá, como que se pierde profundidad. Pero Don en Luxix, el análisis. ¿qué es? ¿Es ABC 1, 2, 3, 8, 5? ¿Qué número es? Yo creo que a él A con H, hay que separarlo aquí Da- y decir que él es A. absolutamente. Y si es que, no sé si es el primero, el segundo de los A chilenos. Claro, está dentro de los... De Eso los habrá cinco A. que preguntarlo en... Claro. Ahora, el problema es, porque es buena la pregunta, porque el problema de hablar de la B en la encuesta CACEN, que es la mejor encuesta del Estado, para hablar de estos temas, tiene un problema, porque la persona con más ingresos que declaró en esa encuesta, ya no recuerdo el número, pero probablemente dijo algo así como 14 millones de pesos mensuales. Nosotros sabemos, usted sabe muy bien, de que ese no es el techo del A. Entonces, lo que uno puede ver aquí, cuando habla de los ingresos de la B, es que simplemente es la puerta de entrada. ¿Y por qué se dice ABC 1? Porque el ABC1 explica un bajo porcentaje de la población
pero explica en conjunto la mayor cantidad del gasto total que se dan los chilenos. O sea, el ABC1 gasta más de toda la... A pesar de que debe pesar alrededor de un 20% en Santiago, el peso que tiene sobre el gasto es más de la mitad de todos los chilenos. ¿El ABC1? Claro. Por eso tiene sentido hablar del ABC1 como un mercado. Un mercado ABC1, el mercado de aquellas personas que tienen el control del gasto. Y trabajas para eso, para que esas personas gasten. Bueno, acá tenemos otro índice que también ahí es hay bastante un- elocuente en términos de desigualdad. Cuando nos vamos estrictamente a tarjetas de crédito, se produce el ascenso, pero clarito por cada grupo socioeconómico. Sí, pues tenés que tener un Sí, que no respaldo. Bueno, económico. esta presencia de tarjetas de crédito es un súper buen proxy para estimar el nivel socioeconómico porque discrimina increíblemente. O sea, cada paso socioeconómico tiene un salto importante entre uno y otro. ¿Y Entonces, no debería ser al revés? Porque la gente que más necesita debería tener más créditos o más fácil. pero resulta que la No los puede banca, pagar. Claro, se genera banca una burbuja ahí. piensa que estos grupos son grupos de alto riesgo Claro, no va a pagar. de pago. No va a No va a Entonces, pagar, amor. ¿Qué fue lo que Dan pasó en Estados crédito, no Unidos? le ¿Se dan acuerdan nada. con la crisis? Finalmente eso fue. lo que tiende a ocurrir es que los grupos más bajos consumen a tasas de interés mucho mayores, Claro. porque los equipos de Porque riesgo, el riesgo es mayor le asocian una alta probabilidad de no pago. de pago, claro. Y por lo tanto les inyectan intereses. Uno podrá hacer o no juicios éticos respecto de eso, pero que los tengo, Sí. pero ese es más o menos el comportamiento. Y eso explica lo que preguntaba ¿Qué la es eso? Pamela. Acá está el ¿Va a mapa temblar? por la región metropolitana. ¿A qué grupo socioeconómico responde cada sector de la región? Ya, ¿dónde viven ustedes, chiquillos? Yo vivo en Chicudebo. Ubíquese. Ay, búsqueme Chicudebo. Yo en el golf, Acá. Eso es Colina. En Deudeza. pero siempre fui En Colina. Colina. Colina 1. Tengo El Colina golf, uno. el golf estaría aquí más o Cosa menos. casual. El golf estaría por ahí. Sí. Eso es más pituco, señora. Sí. Bueno, si ustedes se fijan en la concentración de colores, me ¿Qué es ayudan eso? porque yo soy medio daltónico. Sí, nosotros. pero y con estos colores me mataron. Vitacura, el que más tiene Vitacura Providencia. Las ¿Dónde Condes. queréis llegar? Lo que, ¿Qué queréis decir? lo que Háblanos quiero del color decir es que fíjense los niveles de concentración de la B, Sí. que está absolutamente en 2, 3 Los comunas Arnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia. súper concentrados. A ver, la gente con dinero. El AB es la gente con más dinero. Ok. Están concentrados en 2, 3 comunas, más Sí. o menos típicas. Sí. Pero el principio es el siguiente: la riqueza se concentra y la pobreza está cada vez más diseminada Exacto. y más hacia la periferia. Salvo los Arnechea, ¿Ya? Que sí. que Ah, hay como una atrás. bien especial ahí. Po. Bueno, Porque ahí puedes tener A, No lo pudieron sacar. A y puedes tener D o E. es Claro, el uno de los 018. contrastes más inaceptables que uno puede, Exacto. que es hasta estéticamente complicado. Clase media. Fíjese usted como la clase media ya se empieza a repartir Está en bastante todos más lados, po. que lo que se concentra el grupo alto. Exacto. ¿Y por qué no sale Colina si en Colina también hay harta pobreza, para atrás, para Lampa? Porque en Colina va a aparecer en la próxima los grupos D Allá. y E más Hay más concentrados en Colina. En Colina hay un bolsón muy ABC1, Sí, pues. pero también existe una población mayoritariamente Sí. D, ¿cierto? Y C3 en el caso del pueblo de Colina, que es más grande que Chicureo. Bueno, aquí lo que ustedes pueden ver es que, la clase media está relativamente ubicada en algunas comunas, pero no son necesariamente las típicas. Si hubiéramos venido hace, no sé, 5 o 10 años atrás, a hablar de clase media, alguien habría dicho Ñuñoa. Y No, es mucho más claramente Maipú. Ñuñoa está bien pituco ahora. Ñuñoa está Sí, mucho está más carísimo. pituco. Hay una evolución socioeconómica bien evidente acá. Ya, entonces Puente Alto, Maipú, Puente Alto, Maipú, La Florida, La Florida, Estación Central, algo de Las Condes, Lo Estación Prado, Central. permiso, Quinta Normal, Renca, y aquí me pierdo, perdón, me tienen que ir ayudando. Quilicura. Quilicura, Eso antes de llegar a Chicudebo. allá. Yo veo las perdona, letras, pero tú ves los colores. Ojo, la reina, La reina, mire. Sí. la reina. ¿Pero la reina baja o alta? Ah, ahí está, ¿viste? Eso es la Hay dos reina, reinas. La reina baja tres. porque está Con más cerca de huesillo. Ñuñoa. Y ahora si nos vamos al D y al E, Bueno, y si van al grupo pobre, fíjense. No está Colina, pues. Bueno, el grupo pobre es más chico. Claro, Porque lo que ha pasado en Chile es que se ha venido reduciendo la pobreza y aumentando la clase media. las capas medias. Obviamente, el tránsito tiene lógica. Pasas de la pobreza extrema a pobreza, de pobreza a grupo riesgo. Estamos hablando, al perdóneme, piso de la clase baja, media. gente que gana 380 y tantos mil pesos. Promedio. O sea, hay gente que gana menos, bastante menos que eso, 100 y tanto al mes y 600 también. Ah, Ahora, ok.
Recoleta, Cerro Navia, Los Prados, Estación Central, algo de Santiago, Agarró, algo Peñalolén y Macul, un poquito La Reina, La Granja, La Pintana, El Bosque, Pirque. Exactamente. Entonces, los fenómenos socioeconómicos más nítidos desde el punto de vista geográfico son los grupos medios altos y altos. Bueno, en general, Concentración. en los últimos 2 gobiernos, ¿cuál es la clase que más ha crecido? Clase media. La clase media. El grupo C3. Miremoslo, hay un gráfico que ejemplifica los movimientos, que es este. Esto está construido con solo el ingreso. Desde el 90 en adelante. La distribución socioeconómica de los años 90, de los 2000 y el ejercicio terminaba en el 2013. Fíjense lo que ha venido pasando. En los años 90, todos más o menos se ubican, Sí. hagan un recuerdo personal de los años 90, la mayor parte de la población en Chile era pobre, bajo la línea de la pobreza. Y ni te cuento en mi época. Sí, pues, porque por ello yo creo que Entre quizá- el D y el E eran más de un 66% de la población. Fíjense ustedes. Andrés, 10 años después, O sea, claramente cambia, empieza porque- a declinar el tema de la pobreza y empiezan a engrosarse un poco más grupos de riesgo y también el piso de la clase media. Y ya más cerca de nuestros días, lo que empezamos a ver es que existe más bien una predominancia de la clase media respecto de los otros segmentos. queremos, Andrés, agradecerte porque nos viniste a aclarar bastante Sí. más la película en relación Soy a este a veces mapa uno o a veces dos, no lo sé. socioeconómico O de tres. nuestro país. No, está claro que Oye, ninguno a de propósito ustedes- de lo que tiene que ver con Yo dinero, soy el también hay otro factor que es el azar. Y el azar es lo que puede pasar con ustedes en mayo, porque estamos celebrando el Día de la Madre y nosotros creemos que ella merece lo mejor. Por eso envía a mamá al 1515 y participa por 2 pasajes a Lima, más estadía para ti y tu mamá. Recuerda, envía a mamá al 1515 y comienza a preparar las maletas. Muchas gracias, Andrés. Nos vemos.